Todas las paredes están llenas de fotografías con personas famosas que han venido por acá. Empanadas de piña, cajeta y guayaba. Estos son coricos de maíz, una galleta tradicional de aquí. Hoy vamos a ir a probar unos mariscos considerados por muchas personas los mejores de Mazatlán, pero curiosamente no están como tal en Mazatlán. También muchas personas opinan que están sobrevalorados, otros sí confirman, dicen son los mejores. Entonces sin más vamos a ir a averiguarlo, vamos a ello. Y ahorita ya estamos agarrando camino hacia un poblado que se llama Villa Unión, donde se encuentra ese famoso restaurante de mariscos. Y ya andamos por aquí en Villa Unión, un poblado pequeño muy cerca de Mazatlán, donde se encuentra el Cuchupetas. Y de Mazatlán nosotros nos hicimos 30 minutos, está de volada. Entonces ahorita nos vamos a adentrar, ya nos anotamos en la lista ya que hoy hay bastante gente, nos dijeron que de 30 a 40 minutos para probar este delicioso restaurante El Cuchupetas, que ya de morro he venido, pero tengo mucho tiempo sin venir, como unos 10 años. Y nos vamos a pedir dos platillos tradicionales, clásicos de acá del Cuchupetas. Ahorita van a ver cómo está todo el merequetengue por acá. Está peculiar porque el lugar, el Cuchupetas como tal, es como una casa. Lo que yo recuerdo así como muy rústico, como una casa. Tienen como muchas fotografías de personalidades muy famosas que han venido por acá al Cuchupetas. Ahorita les voy a mostrar. Chequen, tienen este estacionamiento, nada más que ahorita está hasta el tronco. Que con respecto al estacionamiento, pues la onda de esperar, nosotros esperamos más o menos como 10 minutos, ya que hay mucha gente. El día de hoy está bastante lleno, venimos un viernes y por ejemplo tienen como 3 lugares, uno acá, otro allá. Se ven los meseros yendo de lugar a lugar. Entonces pues hay mucho movimiento, muchas personas entrando y saliendo. Aquí afuera también hay vendimia, venden como muchos dulces tradicionales, ahorita los vamos a checar. Y acá enfrente vemos la tienda de los venados de Mazatlán. Como el corrido de Mazatlán, en vez de el gran orgullo de ser de Mazatlán, el gran orgullo de ser de Villa Unión. Y vean, por acá está el menú, el Cuchupetas, por ejemplo, entradas desde aguachile, callos de hacha, callo especial, ceviche, camarón, un montón de cosas, ensalada de camarón, opción natural, aguachiles, mixto para picar, campechanas, estofado de aleta, sopa de mariscos, ensalada de jaiba, camarón para pelar, paté de camarón, sashimi de atún. A las brasas, por ejemplo, el camarón a la Cuchupetas, que es clásico acá, tacos de camarón, tacos de marlin, pescado zarandeado, que también es muy tradicional en el Cuchupetas, carnitas de atún, filete empanizado, filete a la plancha, filete al mojo de ajo, entre un montón de opciones. También, como no, los tradicionales postres, el pay de queso, elote, piña, guayaba, manzana, pan de zanahoria, dulce de leche, galletas de nuez, flan y nieves. Todas las paredes están llenas de fotografías con personas famosas que han venido por acá. Andrea Legarreta, Paola Rojas, basquetbolista. Por lo pronto ya nos llegó nuestra cervecita. Salud. Por acá algunas salsitas, la tradicional guacamaya, esta salsa brava, salsa huichol, mayonesa, carapoa, esta no la conozco, salsa con sabor única. Esta me llamó la atención, la carapoa. Vamos a probarla tantito a ver qué tal. Para marinar, dice. Sí sabe un poquito como a la salsa de soya, pero con chile también. De hecho acá estoy leyendo los ingredientes: chile de árbol, chile chiltepín, que es muy clásico por acá también, especias caseras y soya. Chequen, por acá te traen la salsita del aguachile con limón y sal, buena picosilla. Y
Por acá también nos trajeron tortillitas hechas a mano. Se ve todo bien delicioso. Y chequen, ya nos llegaron por acá nuestros camarones, cuchupetas, que parecen así como si fueran unas langostas, ¿no? Nos estaba explicando aquí el mesero que es porque están como zarandeados los camarones y aparte trae un aderezo a base de mayonesa que se derrite y parece como si fuera quesito, entonces se ve delicioso. Vamos a probarlo. Chequen nada más. De hecho te lo comes como la langosta, aquí está la cascarita, o así le da un toquecillo. La neta es que está delicioso. Están buenísimos, también bien acompañado de una ensalada, arrocito, aguacatito. Vamos a probar acá el arroz. Tienen que probar este platillo si vienen por acá. Los camarones cuchupetas, una delicia. Chequen, por ejemplo, acá ya le sacamos toda la carnita. Como viene así con la cáscara, lo zarandean y sabe súper bueno. Dice que parece que eso es mayonesa. Y vamos a probar por acá las tortillitas, porque acá todo está delicioso. Hechas a mano. Nos trajeron esta salsita tatemada. Vamos a probarla así nada más. Las tortillas por acá en Sinaloa, en Mazatlán, son muy especiales, son así como más reportaditas. Y me la estoy comiendo así sola con la salsa tatemada. Y está deliciosa. Vamos a ver otras fotografías, por ejemplo acá. Una maquinita acá para sacar peluches. Pero chequen el restaurante, es una casita lleno de fotografías, con puros famosos. Por acá te adentras también a otra parte donde hay más mesas. Y así nos dimos un rondín ya por esta casita, porque hay 3 donde te pueden atender acá en el Cuchupetas en Villa Unión. Y la verdad es que pues literal es como si entras a una casa, te encuentras con la sala, con las recámaras y todo lo adaptaron ya acá al restaurante. Y siento que ese es como el encanto de este lugar, que lo han mantenido así como muy auténtico. Y la comida pues una delicia, pero literal te sientes así como si estuvieras en la sala de tu casa comiendo bien a gusto y bien sabroso. Por acá ya nos llegó nuestro pescado zarandeado, nos vamos a hacer un taquito. Chequen nada más cómo se ve, está perfecto. Incluso acá le ponen acá como unos chile morrón, cebolla, tomate. Qué chicos, por acá el taquito, ya nos asesoramos de las espinas y todo. Vamos a probarlo. Es una obra maestra. ¿Qué les puedo decir? Está pasado de lanza. Se siente como ese zarandeado literal de las brasas, pero en un punto perfecto. Es una obra maestra culinaria esto, la verdad. Y la tortilla lo levanta machín. Ya que está súper buena la tortilla, hay que recalcarlo. Y el pescadito bien suavecito, se deshace en la boca. Con su permiso me voy a darme otro taco, que está delicioso. Y chequen, vamos acá saliendo y acá afuera venden los dulces típicos acá en Villa Unión. Cocada, está muy rica la cocada. Empanadas de piña, cajeta y guayaba. Estos son, mire, galletas de cajeta y nuez rellenas y doble. Se llaman alfajores. Polvorón de mantequilla o besos de novia. Estos son coricos de maíz, una galleta tradicional de aquí, de muchos años. Y tenemos prueba. Los coricos, ¿verdad? Sí, los coricos. Y chequen, nos compramos unos coricos que son unas galletas típicas por acá en Sinaloa. Esa bolsita nos costó 25 pesos. Allá afuera ya vendían varias cosas, entre ellas empanadas, coricos. Entonces les recomiendo muchísimo. La verdad es que están deliciosos. Y ya estamos de vuelta en la hermosa ciudad de Mazatlán. Como les digo, está de volada. La verdad que le digo, el Cuchupetas, una delicia. Hace un montón de tiempo que no iba, más de 10 años.
La neta, los camarones que nos pedimos al estilo Cuchupetas, yo no los había probado y haz de cuenta como si estuvieras comiendo una langostita así, obviamente con el sabor así muy potente del camarón, pero como está zarandeado, nunca había probado yo un platillo así. Están así como sobre un aderezo de mayonesa, pasada de lanza, pero el que sí estuvo así increíble fue el pescado zarandeado. Déjenme decirles que yo no soy tan fan del pescado. Sí lo como de vez en cuando, pero no es como de que yo lo prefiera, pues. Y el pescado zarandeado se volaron la barda. Haz de cuenta que el mejor beisbolista de todos los tiempos la sacó del estadio, así nomás. El pescado zarandeado estaba demasiado delicioso. Realmente está muy cerca de Mazatlán y si andas por acá, te lo súper recomiendo. Incluso un señor que estaba en una mesa de un lado, vi que ya pidió la cuenta y todo, y de repente le dijo a su amigo, la neta, pocas veces en mi vida he comido tan delicioso como hoy. Y sí, yo también comparto eso totalmente. Se come delicioso en el Cuchupetas, súper recomendado. La neta es lo que es, de los mejores mariscos en Mazatlán, aunque no es en Mazatlán, pero ahí están a un ladito de volada llegas. Y del precio, pues ya más o menos al inicio les mostré la carta, pero acá le tomé una foto para enseñarles cuánto fue. Les paso los precios del pescado de nosotros, que fue más o menos como 1 kilo, y de los camarones. Del pescado zarandeado fueron 310 pesos y de los camarones 160. Del servicio, que les digo, también muy bueno. Cuando llegamos nos dijeron que más o menos íbamos a esperar de 30 a 40 minutos y fue menos que eso. Esperamos realmente como 15 minutos porque hay mucho movimiento. Tienen como 3 locales que son como casitas muy peculiares que ya les estuve enseñando. Y la neta es que el servicio es bastante bueno, entonces fluye bastante bien. También el estacionamiento siempre está lleno, pero ya que tienen muy bien el movimiento y en el Cuchupetas tienen muy bien todo organizado para que todo fluya de manera bastante suave. Y pues ese fue el video del Cuchupetas, unos mariscos súper recomendados así, muy famosos, clásicos que ya tienen mucho tiempo. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y a activar esa campanita de notificaciones, ¡pum!, para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.